Hola, necesitamos tu apoyo. Nuestro canal de YouTube ya no se está promocionando bien. Por eso, si no es mucha molestia, dale like, suscríbete al canal y deja un comentario diciendo desde qué ciudad nos estás viendo. ¿Lo has hecho? Gracias. Que tengas una buena visualización. El sol de Colorado colgaba abajo sobre los suburbios de Denver, proyectando largas sombras a través de los céspedes bien cuidados de la calle Maple. Michael Harrison se limpió el sudor de la frente mientras subía a su camioneta. El familiar dolor en los hombros era un testimonio de otro día duro en el sitio de construcción. A los 28 años, había construido Harrison Construction desde nada más que un sueño y un martillo prestado. Ahora, 3 años después, empleaba a 12 hombres y tenía más contratos de los que podía manejar. La radio crepitaba con reportes de tráfico de la tarde, mientras Michael navegaba por las calles suburbanas hacia casa. Miró su reloj. 3:30 p.m. Sara no lo esperaba por otras 2 horas. Tal vez podría sorprenderla. Quizás recoger esas flores que ella mencionó que le gustaban en el mercado de agricultores el fin de semana pasado. El pensamiento trajo una rara sonrisa a su rostro. Las cosas habían estado tensas entre ellos últimamente. Las conversaciones reducidas a logística sobre facturas y horarios. Los momentos íntimos cada vez más raros. Había estado trabajando semanas de 60 horas para conseguir el proyecto de renovación del Riverside Mall, el tipo de contrato que podría asegurarlos por años. Sara se había quejado de su ausencia, pero no entendía que todo lo que hacía era por ellos, por su futuro, por la familia que habían hablado de formar una vez que el negocio estuviera estable. La casa de los Harrison estaba al final de un cul-de-sac, una modesta colonial de 2 pisos con persianas azules y un porche envolvente. Michael había construido la terraza él mismo, junto con el pérgola del jardín donde a Sara le gustaba leer los domingos por la mañana. Mientras giraba hacia la entrada, sus cejas se fruncieron juntas. El Camaro destartalado de Jason estaba estacionado detrás del Honda Civic de Sara. El coche de su hermano menor era un desastre. Llantas oxidadas, parabrisas agrietado y un silenciador que anunciaba su llegada 3 manzanas antes. ¿Qué estaba haciendo Jason aquí en medio de un martes por la tarde? Se suponía que estaba buscando trabajo, no holgazaneando en su casa mientras Michael trabajaba. Michael tomó su enfriador de almuerzo del asiento del pasajero y se dirigió a la puerta principal. La casa se sentía inusualmente silenciosa cuando entró. No había murmullo de televisión, ni música del altavoz Bluetooth de Sara que solía acompañar su rutina de la tarde. Sus botas de trabajo resonaron en el suelo de madera mientras pasaba por la sala de estar. «Sara», llamó, colocando sus llaves en la encimera de la cocina. No hubo respuesta. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido amortiguado desde el piso de arriba, risas, voces bajas. Un escalofrío recorrió la espalda de Michael mientras las piezas comenzaban a encajar. El coche de Jason, la ausencia de Sara en la planta principal, las extrañas llamadas telefónicas secretas que ella había estado tomando últimamente, entrando en otras habitaciones con explicaciones apresuradas sobre cosas del trabajo. Los pies de Michael se sentían pesados mientras subía las escaleras alfombradas. Cada paso lo acercaba más a una verdad que no quería enfrentar. Las voces se hicieron más claras cuando llegó al rellano. La voz de Sara, jadeante e íntima. La risa inconfundible de Jason, la misma que lo había sacado de problemas durante toda su infancia. La puerta del dormitorio estaba ligeramente entreabierta. A través de la rendija, Michael vio ropa esparcida por el suelo. La blusa amarilla de Sara, la que le había comprado para su aniversario. Los jeans de Jason en un montón arrugado. El resto de la escena se grabó en su memoria con un detalle excruciating. Por un momento, el tiempo se suspendió. Michael se quedó congelado, su mente luchando por procesar lo que sus ojos confirmaban. Su esposa de 3 años y su hermano, enredados juntos en la cama que había ensamblado pieza por pieza, en sábanas que él había ayudado a elegir en Target. La parte racional de su cerebro catalogó detalles con precisión clínica. El anillo de bodas de Sara brillando en la mesita de noche. La billetera de Jason caída abierta en el tocador. La luz del sol de la tarde filtrándose a través de las cortinas que habían colgado juntos la primavera pasada. La parte emocional de su mente simplemente gritaba. Michael empujó la puerta. Las bisagras chirriaron. El jadeo de Sara atravesó el aire mientras ella se apresuraba a cubrirse con la sábana. La cara de Jason pasó por una rápida sucesión de expresiones. Confusión, reconocimiento y finalmente, su característica sonrisa tímida que lo había sacado de innumerables apuros. «Mike», dijo Jason,
sentándose y pasándose una mano por el cabello desaliñado. «Hombre, esto no es, quiero decir, obviamente no te esperábamos». La voz de Michael salió firme, casi conversacional. Dentro, una tormenta rugía, pero años de manejar cuadrillas de construcción le habían enseñado a mantener el control cuando el caos estallaba a su alrededor. Sara se aferró a la sábana contra su pecho, su rostro sonrojado y desafiante en lugar de avergonzado. «Michael, llegaste temprano a casa». «Lo hice». Miró entre ellos, notando cuán rápido se posicionaron, cómo claramente no era la primera vez que navegaban por esta situación en particular. «¿Debería haber llamado antes? ¿Hacer una cita para entrar en mi propio dormitorio?» «Mira, Mike», comenzó Jason, balanceando las piernas sobre el lado de la cama y alcanzando sus jeans. «Esto simplemente pasó. Estábamos hablando y las cosas se pusieron emocionales y...» «Para». Michael levantó una mano. «Solo para de hablar». Sara encontró su voz, y con ella, su modo de ataque. «¿Quieres saber la verdad, Michael? Bien, ya casi tienes 30. Deja de fingir que no te gusta ser un felpudo. Estoy cansada de fingir que no necesito más de lo que tú me das». Las palabras lo golpearon como un golpe físico. ¿Un felpudo? Ella había estado planeando este discurso, probablemente lo había ensayado. «¿Lo que yo te doy? Trabajo 16 horas al día para construir algo para nosotros. ¡Para nosotros!». La risa de Sara fue amarga. «Trabajas para tu ego, desapareces durante semanas, llegas a casa agotado, te duermes en el sofá. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hablamos, que realmente me viste? ¿Cuándo fue la última vez que intentaste hablar en lugar de ir a mis espaldas?» El control de Michael comenzó a resquebrajarse. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?» Jason se puso la camiseta sobre la cabeza, todavía intentando jugar al pacificador. «Mike, Sara estaba sola, no puedes culparla por...» «¿No puedo culparla?» Michael volvió toda su atención a su hermano. «No puedo culpar a mi esposa por acostarse con mi hermano, en mi casa, en mi cama. No es tan simple», dijo Sara, ahora de pie, envuelta en la sábana como una armadura. «Tú te retiraste de este matrimonio hace meses. Jason estuvo aquí para mí cuando tú no lo estabas. Jason no tiene trabajo, por supuesto que estaba aquí». «Eso no es justo», protestó Jason. «La economía está difícil y he estado ayudando a Sara con cosas en la casa mientras tú no estás». «¿Ayudándola?» Michael sintió el sabor de la bilis. ¿Es así como lo llamamos? Los ojos de Sara brillaron con algo peligroso. «Al menos él me hace sentir como mujer, en lugar de una ama de casa. Al menos él me presta atención». Michael la miró fijamente. Esta persona con la que había compartido 3 años de matrimonio, que prometió amarlo y honrarlo en una iglesia llena de ambas familias. ¿Dónde estaba esa mujer ahora? ¿Cuándo había desaparecido? «Váyanse». Su voz fue tranquila pero cargada con el peso de la finalidad. «Michael, necesitamos hablar de esto como adultos», dijo Sara, moviéndose hacia el tocador donde yacía su ropa esparcida. «El matrimonio es complicado. Las personas cometen errores». La risa de Michael no tenía humor. «Un error es olvidar pagar una factura o comprar los comestibles equivocados. Esto fue una elección. Múltiples elecciones. Váyanse». Jason terminó de vestirse y se movió hacia la puerta. Luego hizo una pausa. «Mike, somos hermanos. ¿Familia? Esto no tiene que destruir todo». «¿Familia?» Michael repitió la palabra como si fuera extranjera. «La familia no le hace esto a la familia». Sara agarró su ropa y pasó junto a ambos hombres hacia el baño. «Necesito 10 minutos para vestirme». «Necesitas 10 segundos para salir de mi casa». «También es mi casa», gritó ella a través de la puerta del baño. «Mi nombre está en la escritura». Michael cerró los ojos, sintiendo el peso de las complicaciones legales asentándose en sus hombros, junto con la devastación emocional. Leyes de propiedad comunitaria, procedimientos de divorcio, división de activos. Su vida ordenada estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. 20 minutos después, el Camaro de Jason rugió fuera de la entrada con Sara en el asiento del pasajero. Ella había arrojado ropa en una bolsa de viaje, tomado su laptop y algunos artículos de aseo, todo mientras mantenía un flujo de justificaciones y acusaciones. Michael había estado en la cocina, observándolos irse, sin decir nada más. La casa se sentía cavernosa en su ausencia. Michael caminó de habitación en habitación, viendo todo de manera diferente ahora. El sofá donde se había quedado dormido tantas noches después de días agotadores. La mesa de la cocina donde habían planeado su futuro durante el café de los domingos por la mañana.
Las fotos de boda que bordeaban la repisa capturaban momentos de alegría que ahora se sentían como evidencia de su propia ingenuidad. Su teléfono vibró. Un mensaje de Jason. Mike, hablemos mañana cuando te hayas calmado. La familia es la familia. Michael borró el mensaje sin responder. Otro zumbido. Sara, me quedo en casa de mi hermana esta noche. Necesitamos discutir esto racionalmente. Borrar. La campana sonó a las 7:30. Michael abrió la puerta para encontrar a sus padres en el porche. Su padre Robert, todavía en su uniforme de servicio postal, y su madre Margaret aferrando su bolso con los nudillos blancos. Sus expresiones llevaban una mezcla de preocupación y algo más. Algo que hizo que el estómago de Michael se hundiera. «Hijo», dijo Robert, entrando sin invitación. «Necesitamos hablar». Margaret lo siguió, sus ojos no del todo encontrándose con los de Michael. «Jason nos llamó, está muy molesto». «¿Está molesto?» Michael cerró la puerta y los enfrentó. «¿Les dijo por qué?» «Dijo que entraste en algo que malinterpretaste», dijo Margaret con cuidado, «que lo echaste sin escuchar explicaciones». Michael miró a su madre, buscando en su rostro señales de confusión genuina. En cambio, vio la misma expresión cuidadosa que había usado cuando cubría el robo en tiendas de Jason a los 16, su arresto por conducir ebrio a los 19, su serie de trabajos fallidos y promesas rotas. ¿Qué exactamente les dijo? Robert carraspeó. Que hubo un incidente con Sara. Pero no es lo que piensas. Estas cosas pasan en los matrimonios, hijo. La gente las supera. ¿Estas cosas? La voz de Michael estaba firme, pero sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué cosas, papá? Michael, siéntate, dijo Margaret, moviéndose hacia el sofá. El matrimonio es un trabajo duro. A veces las personas se desvían. No significa... ¿Cuánto tiempo han sabido? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. La expresión cuidadosamente compuesta de Margaret se quebró por un momento, lo suficiente para que Michael viera la verdad. ¿Sabido qué? Susurró ella. ¿Cuánto tiempo han sabido de Sara y Jason? Robert y Margaret intercambiaron una mirada que confirmó los peores temores de Michael. Con el tiempo, se sentaron pesadamente en el sofá, y las manos de Margaret temblaron mientras abría su bolso en busca de pañuelos que no necesitaba. «Sospechamos algo hace un mes», dijo Robert finalmente. «Jason ha estado viniendo más y Sara parecía diferente cuando no estabas aquí». ¿Un mes? Michael permaneció de pie, mirando a las dos personas que lo habían criado, que le habían enseñado sobre la honestidad, la lealtad y hacer lo correcto. Sospecharon durante un mes y no dijeron nada. «Esperábamos que terminara por sí solo», dijo Margaret, con lágrimas comenzando. «No queríamos lastimarte si solo era una fase». ¿Una fase? La palabra se sintió como vidrio en su garganta. «Jason ha estado pasando por un momento difícil», agregó Robert. «Está perdido, confundido. A veces las personas toman malas decisiones cuando están luchando». «¿Y cuál es la excusa de Sara?» Margaret se secó los ojos. «El matrimonio es complicado, cariño. Tal vez si ustedes dos fueran a terapia». «¿Crees que debería ir a terapia para trabajar en mi matrimonio con mi esposa que está acostándose con tu otro hijo?» «No lo digas así», espetó Margaret. Luego inmediatamente pareció avergonzada por su tono. «Estás siendo cruel». «¿Estoy siendo cruel?» La compostura de Michael finalmente se rompió. «Estoy siendo cruel porque no quiero barrer esto bajo la alfombra, porque no quiero fingir que todo está bien mientras mi familia me miente a la cara». Robert se puso de pie, usando su voz autoritaria de padre. «Michael, estás molesto y tienes todo el derecho de estarlo, pero Jason sigue siendo tu hermano. Sara sigue siendo tu esposa. Estas relaciones pueden repararse si todos están dispuestos a intentarlo. Jason dejó de ser mi hermano en el momento en que tocó a mi esposa. Sara dejó de ser mi esposa en el momento en que lo permitió. Eso no es como funciona la familia», dijo Margaret, poniéndose de pie junto a su esposo. «La familia perdona. La familia resuelve los problemas». Michael miró a sus padres. Realmente los miró. En el rostro de Robert, vio el mismo instinto protector que siempre había favorecido a Jason, el hijo menor que necesitaba más ayuda, más comprensión, más segundas oportunidades. En los ojos de Margaret, vio la desesperación de una madre que no podía soportar perder a ninguno de sus hijos y estaba dispuesta a sacrificar a uno para salvar al otro. «Tienes razón», dijo Michael en voz baja. «Así no es como funciona la familia. La familia no se traiciona entre sí. La familia no miente por los demás cuando hacen algo malo.
La familia no le pide a la víctima que sea comprensiva con las personas que destruyeron su vida. Michael, comenzó Robert. Quiero que se vayan. Margaret jadeó. ¿No puedes hablar en serio? Quiero que todos se vayan. Jason, Sarah, y ahora ustedes. Cualquiera que piense que lo que pasó hoy es algo que debería simplemente superar. Trabajar en ello, perdonar y olvidar. Los quiero fuera de mi casa y fuera de mi vida. Hijo, estás emocional, dijo Robert. ¿No quieres decir esto? Nunca he querido decir algo más en mi vida. Después de que sus padres se fueron, Michael se sentó solo en su cocina y abrió su laptop. Sacó la aplicación de su banco y miró su cuenta corriente conjunta. El saldo era más bajo de lo que debería ser. Mucho más bajo. Con un creciente temor, revisó el historial de transacciones. 3 transferencias en el último mes, cada una por $5,000, todas dirigidas a una cuenta que no reconoció. Agarró su teléfono y llamó a la línea de servicio al cliente del banco. 20 minutos después, tuvo su respuesta. La cuenta pertenecía a Jason Harrison. $15,000 de su dinero que había ganado con sudor en días de 16 horas, habían sido transferidos por Sarah a su hermano en el último mes. Michael miró la evidencia en la pantalla de su laptop. Esto no fue un momento de pasión o un error nacido de la soledad. Esto fue un plan, un esfuerzo coordinado para engañarlo, robarle, destruir todo lo que había construido mientras trabajaba hasta el agotamiento, tratando de proveer para las personas que amaba. La casa se sentía diferente ahora, contaminada por la traición. Cada habitación contenía recuerdos que ahora eran mentiras. El dormitorio donde los encontró, la cocina donde Sarah lo había despedido con un beso esa mañana, la sala donde Jason había visto partidos de fútbol y comido comidas que Michael había pagado. Michael cerró la laptop y caminó hacia la ventana. Afuera, el vecindario continuaba con su rutina vespertina. Niños jugaban en los patios mientras los padres preparaban la cena. Familias normales viviendo vidas normales, intocadas por el tipo de traición que podía dividir el mundo de una persona en dos. Pensó en el mañana, en las llamadas telefónicas que tendría que hacer. Primero un abogado, luego el banco para separar sus cuentas, luego el capataz de su cuadrilla para informarle que podría estar distraído por un tiempo, luego el largo y complicado proceso de desenredar una vida que había pensado sólida. Pero primero, cambiaría las cerraduras esta noche, mientras la traición estaba fresca y su resolución era fuerte. Se aseguraría de que cuando volvieran, y volverían, se encontrarían excluidos de la vida que habían elegido destruir. Michael Harrison se paró en su cocina, rodeado por los escombros de todo lo que había creído sobre el amor, la familia y la lealtad. En ese momento, tomó una decisión que definiría el resto de su vida. No perdonaría esto, no haría excusas por ellos, no sacrificaría su dignidad por su comodidad. Algunas líneas, una vez cruzadas, nunca podían deshacerse. Algunas traiciones eran simplemente imperdonables. El hombre que despertaría mañana sería diferente del que había llegado temprano a casa para sorprender a su esposa. Más duro, quizás, más cuidadoso con su confianza, pero también más fuerte. Y finalmente, libre de la ilusión de que la familia significaba algo más que ADN compartido y mentiras convenientes. Afuera, el sol de Colorado completó su descenso detrás de las montañas, llevándose consigo el último día de la vieja vida de Michael Harrison. La oficina de abogados de Mitchell Associates ocupaba el tercer piso de un edificio de vidrio en el centro de Denver. Sus ventanas de suelo a techo ofrecían una vista de las montañas rocosas que Michael no podía apreciar. Se sentó frente a David Mitchell, un abogado de divorcios cuya reputación por tácticas agresivas había sido recomendada por su abogado de negocios. La buena noticia, dijo Mitchell, deslizando una carpeta gruesa sobre el escritorio de caoba, es que Colorado es un estado de divorcio sin culpa, pero el adulterio aún puede afectar la división de propiedades y la manutención conyugal. La mala noticia es que tu esposa ha contratado a Patricia Vance. Michael nunca había oído el nombre, pero la expresión de Mitchell sugería que debería haberlo hecho. Y eso significa que Patricia Vance se especializa en lo que ella llama redistribución equitativa para cónyuges agraviados. Ella ha convencido a 3 jueces de que los maridos infieles merecen perder todo como castigo por su infidelidad. Ella va a pintarte como un adicto al trabajo negligente que llevó a tu esposa a los brazos de otro hombre. Excepto que no fui yo quien engañó, fue ella. La verdad y la estrategia legal son 2 animales diferentes, señor Harrison. La señora Vance argumentará que la negligencia emocional es una forma de abandono,
que tus largas horas de trabajo constituyeron deserción y que tu esposa merece compensación por el trauma emocional que causaste. Michael se recostó en la silla de cuero, sintiendo que las paredes de su mundo ordenado se cerraban aún más. ¿Qué pasa con los $15,000 que ella robó? Lo documentaremos, pero ella afirmará que fue para gastos del hogar, o argumentará que tenía todo el derecho de acceder a los fondos maritales. La clave es probar que Harrison Construction era tu propiedad separada antes del matrimonio. Durante la siguiente hora, Mitchell delineó una estrategia que parecía más una preparación para la guerra que el fin de un matrimonio: protección de activos, valuaciones de negocios, deposiciones de testigos. Michael salió de la oficina con un acuerdo de retención que le costaría más de lo que había pagado por su primera camioneta de trabajo y una comprensión creciente de que la traición en su dormitorio fue solo el disparo inicial en una batalla mucho mayor. 3 días después, el contraataque de Sarah llegó por correo certificado. Patricia Vance había presentado una solicitud de manutención conyugal temporal, la mitad del valor de la casa marital y el 30% de la propiedad de Harrison Construction, basándose en las contribuciones sustanciales de Sarah al éxito del negocio a través del apoyo emocional y la gestión del hogar que permitió a Michael concentrarse en el trabajo. Michael leyó los documentos 2 veces, su ira cristalizándose en algo más duro y enfocado. Estaban reclamando que Sarah merecía parte de su compañía porque había lavado ropa y preparado la cena, cuando se había molestado en hacer cualquiera de las 2 cosas. La mayoría de las noches, él llegaba a casa con contenedores de comida para llevar vacíos y una esposa que se quejaba de su propio día exigente en el banco. El teléfono sonaba constantemente ahora. Sarah llamaba cada pocas horas, alternando entre lágrimas y amenazas. Jason dejaba mensajes de voz que comenzaban siendo apologéticos y terminaban a la defensiva. Sus padres llamaban diariamente, suplicando por la unidad familiar y sugiriendo que Michael estaba siendo unreasonably obstinado. Ella cometió un error, dijo su madre durante una conversación particularmente dolorosa. Las personas pueden cambiar, crecer de sus errores. Un error es dejar la cafetera encendida, respondió Michael, de pie en la cocina que aún olía débilmente al perfume de Sarah, a pesar de sus esfuerzos por ventilarla. Esto fue una campaña. No seas dramático, cariño. Sarah te ama. Solo está confundida. Michael colgó y de inmediato bloqueó los números de sus padres. Algunas conversaciones no valían la pena tenerlas 2 veces. La primera audiencia en la corte tuvo lugar en una mañana gris de octubre, en una sala que olía a café viejo y desesperación. Michael observó a Sarah entrar con Patricia Vance, una mujer severa de unos 50 años que llevaba el cabello gris como armadura y su traje negro como uniforme. Sarah había elegido su atuendo cuidadosamente, un vestido azul marino modesto, maquillaje mínimo, la imagen de una esposa agraviada buscando justicia. La jueza María Santos escuchó a ambos lados con la paciencia cansada de alguien que había oído todas las variaciones del fracaso humano. Vance pintó a Michael como un esposo frío y ausente que priorizaba el dinero sobre el matrimonio, llevando a su joven esposa a buscar consuelo en otro lugar. Mitchell contraatacó con registros financieros que mostraban la dedicación de Michael para construir un futuro para ambos y estados de cuenta bancarios que probaban el robo de Sarah. Señoría, dijo Vance durante su argumento final, mi cliente soportó 3 años de abandono emocional. El señor Harrison trabajó semanas de 70 horas, llegaba a casa agotado y trataba a su esposa más como ama de casa que como compañera. Cuando ella encontró consuelo con su hermano, sí, una mala elección, fue después de meses de intentar reconectar con un esposo que ya se había retirado de su matrimonio. Michael observó a Sarah secarse los ojos con un pañuelo, interpretando el papel perfectamente. Siempre había sido buena en la manipulación, pero él lo había confundido con encanto cuando estaban saliendo. La respuesta de Mitchell fue metódica y devastadora. Señoría, la evidencia muestra un patrón de engaño premeditado. La señora Harrison no cometió un error momentáneo de juicio. Llevó a cabo una aventura de 3 meses mientras transfería sistemáticamente activos maritales a su amante. Esto no fue un grito de atención, fue un plan coordinado para defraudar a mi cliente mientras destruía sus relaciones familiares. La jueza Santos otorgó una manutención conyugal temporal de $1,200 mensuales y ordenó la venta de la casa con las ganancias divididas equitativamente. Ella reservó el juicio sobre la evaluación del negocio pendiente de más evidencia. Michael salió del juzgado sintiendo que había perdido la primera batalla en una guerra que no había elegido. Esa tarde,
Trabajó hasta tarde en la oficina de construcción, revisando contratos e intentando perderse en el ritmo familiar de números y horarios. Su secretaria se había ido horas antes, y el edificio estaba silencioso, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido distante del tráfico. El golpe en la puerta lo sobresaltó. A través del cristal, vio una figura con un uniforme de servicio postal, alguien entregando después de horas, lo cual era inusual. Michael abrió la puerta y encontró a un hombre joven y delgado sosteniendo un sobre acolchado. ¿Michael Harrison? Eso es correcto. Esto es para usted, no se requiere firma. El sobre no tenía dirección de remitente, solo su nombre escrito en letras de molde. Dentro, Michael encontró una memoria USB simple y una nota escrita con la misma caligrafía cuidadosa. Mereces saber la verdad. Un amigo. Michael miró la memoria, preguntándose si esto era algún tipo de trampa. Sara era lo suficientemente astuta como para intentar plantar evidencia o tenderle una trampa de alguna manera. Pero la curiosidad venció a la precaución. Conectó la memoria a su laptop y abrió la única carpeta etiquetada como evidencia. El primer archivo de video estaba fechado hace 3 meses. La marca de tiempo mostraba las 2:17 p.m. de un martes, cuando Michael había estado supervisando el vertido de cimientos para el proyecto del Riverside Mall. El ángulo de la cámara capturaba su sala de estar, desde lo que parecía ser una posición cerca de la ventana principal. Sara entró en el marco, seguida por Jason. Estaban riendo, cómodos, familiares. Esto no era su primera reunión. Sara besó a Jason con el tipo de pasión que Michael no había visto en ella en meses, y se acomodaron en el sofá con la fácil intimidad de una pareja establecida. Las manos de Michael temblaron mientras navegaba por los archivos. Docenas de grabaciones, todas durante sus horas de trabajo, mostraban una vida paralela que había existido bajo sus narices durante meses, pero fue el audio lo que realmente lo destruyó. El negocio es el premio. La voz de Sara sonaba clara mientras ella y Jason yacían en el sofá después de un encuentro vespertino. La casa no es nada comparada con lo que vale Harrison Construction. ¿Cómo lo conseguimos?, preguntó Jason. Divorciarme de él, reclamar que contribuía a su éxito, exigir mi parte. Patricia piensa que podemos obtener el 30%, tal vez más si podemos probar que fue emocionalmente abusivo. ¿Fue abusivo? La risa de Sara fue fría. Lo será para cuando termine. He estado documentando cada discusión, cada vez que llega tarde a casa, cada vez que está demasiado cansado para hablar. Patricia dice que podemos construir un caso por abandono emocional. Michael pausó el video, su visión borrosa por la rabia. No solo lo habían traicionado, habían estado planeando destruirlo sistemáticamente, legalmente, financieramente. Las grabaciones revelaron detalles más devastadores. Jason debía $23,000 a alguien llamado Tommy Kovach por un negocio que salió mal, algo relacionado con equipo de construcción robado que Jason había intentado vender. Sara sabía del deuda y había estado usando el dinero de Michael para hacer pagos, ganando tiempo mientras planeaban su estrategia de salida. Necesitamos llevarlo a un colapso, dijo Sara en otra grabación, esta fechada hace solo 2 semanas. Patricia dice que si podemos probar que es inestable, podemos obtener una orden de restricción, y puedo reclamar que la casa no es segura para que regrese. ¿Cómo hacemos eso? Sigue presionando sus botones. Déjalo encontrar pequeñas pistas sobre nosotros. Hazlo paranoico y enojado. Cuando explote, y lo hará. Tiene ese temperamento Harrison. Tendremos testigos. Michael observó a su esposa discutir su destrucción con el tono casual que la mayoría de la gente usa para planear la cena. Cada discusión que habían tenido recientemente, cada llamada telefónica misteriosa, cada vez que ella parecía provocarlo a enojarse, todo había sido calculado. Pero, ¿quién había grabado esto? El ángulo de la cámara sugería múltiples dispositivos ocultos, colocados profesionalmente para capturar video y audio claramente. Alguien había estado observando, documentando, protegiéndolo sin su conocimiento. La respuesta llegó en el último archivo de la memoria. Un video de alguien ajustando una de las cámaras. Un hombre mayor con cabello blanco y movimientos cuidadosos, usando overol y guantes de trabajo. Michael lo reconoció de inmediato. Harold Brennan, su vecino de al lado durante los últimos 5 años. A la mañana siguiente, Michael caminó por su patio trasero hasta la puerta de la cocina de Harold. El anciano respondió antes de que pudiera tocar, su rostro curtido no mostrando sorpresa por la visita temprana.
Imaginé que vendrías una vez que vieras las grabaciones, dijo Harold, haciéndose a un lado para dejar entrar a Michael. El café está fresco si quieres un poco. La cocina de Harold era impecable y organizada con precisión militar, cada superficie reluciente. Una foto enmarcada en la encimera mostraba a un hombre joven con uniforme militar que compartía los distintivos ojos azules de Harold. «Ese es Danny», dijo Harold, notando la mirada de Michael. «Lo perdí hace 6 años, misma situación que la tuya, esposa, hermano, traición. Pero Danny los perdonó, la aceptó de vuelta, intentó hacer que funcionara. ¿Qué pasó? Ella lo hizo de nuevo, y otra vez, Danny comenzó a beber, perdió su trabajo, perdió su autoestima, se puso su pistola de servicio en la boca un martes por la mañana mientras ella estaba en el trabajo. Michael se sentó pesadamente en la pequeña mesa de comedor de Harold. «Lo siento». «No lo sientas, sé inteligente». Harold sirvió 2 tazas de café y se unió a él. «Vi las señales con tu esposa hace meses, autos diferentes durante el día, luces encendidas cuando no deberían estarlo, patrones que no coincidían con tu horario de trabajo, me recordaba demasiado a lo que pasó con el matrimonio de Danny. Entonces instalaste cámaras en mi casa. Inteligencia militar, 30 años de hábitos y nueva tecnología hacen combinaciones interesantes». La sonrisa de Harold fue sombría. «Me tomó 2 días cablear tu casa cuando fuiste de viaje por ese trabajo en Boulder. Tu esposa nunca cierra la puerta trasera durante el día. Esto podría hacer que te arresten». «Probablemente, pero prefiero enfrentar a un juez que ver a otro buen hombre destruirse por personas que no valen la pena». Harold tomó un sorbo de su café. «Esas grabaciones resistirán en la corte. Fui cuidadoso con la calidad del audio y las marcas de tiempo». Michael estudió el rostro del anciano, viendo décadas de experiencia con la naturaleza humana y sus impulsos más oscuros. «¿Por qué ayudarme? Porque me recuerdas a Danny antes de que todo saliera mal. Misma ética de trabajo, misma lealtad a la familia, mismo punto ciego para las personas que no lo merecen». La voz de Harold se suavizó. «Y porque no pude ayudar a mi hijo, pero tal vez pueda ayudar al de alguien más». 2 semanas después, Mitchell presentó una moción para introducir nueva evidencia. Patricia Vance la combatió vigorosamente, alegando que las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente y violaban la privacidad de su cliente. La jueza Santos revisó los materiales en privado y dictaminó que, aunque el método para obtenerlos era cuestionable, el contenido era demasiado relevante para excluirlo. La segunda audiencia fue muy diferente de la primera. Sarah se sentó rígida junto a su abogada, mientras Mitchell reproducía clips de audio seleccionados que exponían toda la extensión de su conspiración. Su imagen cuidadosamente construida de esposa agraviada se desmoronó mientras su propia voz detallaba planes para destruir a Michael financiera y emocionalmente. «He estado documentando cada discusión, cada vez que llega tarde a casa, cada vez que está demasiado cansado para hablar», decía la voz de Sarah. «Patricia dice que podemos construir un caso por abandono emocional». Patricia Vance parecía querer hundirse en el suelo del tribunal. Varias veces objetó la autenticidad de las grabaciones, pero Mitchell tenía la experiencia técnica de Harold y la documentación detallada de sus métodos de vigilancia. Jason no apareció en la corte a pesar de haber sido citado. La noticia de las grabaciones le había llegado y había desaparecido de su apartamento 3 días antes, dejando deudas de alquiler impagas y amenazas de los asociados de Tommy Kovacs sobre deudas pendientes. La jueza Santos escuchó 3 horas de evidencia con creciente desaprobación. Cuando Patricia Vance intentó argumentar que Sarah había sido emocionalmente coaccionada para la aventura, la jueza la interrumpió. «Señora Vance, he oído la voz de su cliente discutiendo planes para obtener fraudulentamente activos maritales y provocar deliberadamente a su esposo para respaldar falsas acusaciones de abuso. Esto no es un caso de ruptura matrimonial, es un caso de intento de fraude». El fallo final fue rápido y decisivo. Sarah no recibió manutención conyugal, ninguna reclamación sobre Harrison Construction y ninguna porción de la casa más allá de lo que había contribuido al pago inicial. Se le ordenó devolver los $15,000 con intereses y cubrir los honorarios legales de Michael. Sarah salió del juzgado sin hablar con nadie, su rostro pálido y demacrado. Patricia Vance guardó su maletín con movimientos bruscos y enojados, su reputación por ganar claramente dañada por las revelaciones del día. Michael se paró en los escalones del juzgado mientras comenzaba a caer nieve vespertina sobre Denver, sintiéndose más ligero de lo que había estado en meses. La batalla legal había terminado, pero más importante aún,
La verdad finalmente estaba al descubierto. Nadie podía afirmar que había sido injusto o irrazonable. Nadie podía sugerir que debería haber intentado más para salvar su matrimonio. Harold esperaba junto a su camioneta en el estacionamiento, su expresión satisfecha. «¿Cómo te sientes?» «Como si pudiera respirar de nuevo», dijo Michael. «Como si finalmente entendiera qué pasó con mi vida». «¿Qué pasa ahora?» Michael miró al cielo gris, sintiendo los copos de nieve derretirse en su rostro. «Ahora descubro quién soy cuando no me están mintiendo, cuando no estoy trabajando para mantener a personas que quieren destruirme». «Es un buen comienzo», dijo Harold. «Danny nunca tuvo esa oportunidad. Asegúrate de usar la tuya mejor que él». Mientras Michael conducía a casa a través de la nieve temprana, pensó en el hombre que había sido hace 6 meses. Confiado, optimista, construyendo un futuro con personas que solo lo veían como un recurso para explotar. Ese hombre se había ido, reemplazado por alguien más duro, pero quizás más sabio. La casa aún se sentía vacía, pero ya no se sentía contaminada. Era su casa ahora, verdaderamente suya, libre de mentiras y esquemas y traiciones. Mañana comenzaría a convertirla en algo nuevo, algo que reflejara quién estaba convirtiéndose en lugar de quién había sido. La guerra había terminado, y por primera vez desde esa tarde de octubre, Michael Harrison había ganado algo que importaba: el derecho a reconstruir su vida en sus propios términos, rodeado solo por personas que merecían su confianza. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el paisaje con una blancura prístina, borrando la evidencia de una temporada difícil y prometiendo el lienzo limpio de la renovación del invierno. 18 meses después del divorcio, Michael Harrison estaba en la sala de conferencias de su nuevo edificio de oficinas, revisando planos arquitectónicos para el contrato más grande que Harrison Construction había conseguido jamás. La expansión del Centro Médico de Denver mantendría a sus cuadrillas ocupadas durante 2 años y lo establecería como un actor importante en la construcción comercial. «Solo el trabajo de cimientos vale más de lo que ganamos todo el año pasado», dijo James Chen, su nuevo socio comercial y gerente de proyectos. Michael había comprado una compañía de construcción en quiebra 6 meses después de su divorcio, en parte por su equipo, pero principalmente por James, cuya formación en ingeniería y perspicacia empresarial habían transformado a Harrison Construction de una pequeña operación residencial en una empresa comercial seria. Michael asintió, pero su atención se desvió hacia la vista desde su oficina en el piso 15. El centro de Denver se extendía debajo de ellos, un testimonio de ambición y crecimiento. Había vendido la casa en los suburbios 3 meses después del fallo final de la corte, incapaz de vivir entre recuerdos que habían sido envenenados por la traición. El loft en el centro que compró en su lugar era más pequeño, pero de alguna manera se sentía más grande, sin el peso de falsas promesas y confianza rota. «Señor Harrison», la voz de James lo trajo de vuelta al presente. «Los proveedores de materiales necesitan una respuesta para el viernes. Aprueba el pedido de acero de Morrison Industries», dijo Michael, volviendo a enfocarse en los planos. «Y programa una reunión con los subcontratistas eléctricos. Quiero revisar su cronograma personalmente». James tomó notas en su tableta. A los 34 años, era 6 años mayor que Michael, pero tenía el entusiasmo de alguien que había encontrado su vocación tarde en la vida. Su empleador anterior había quebrado durante la recesión, dejándolo desempleado durante 8 meses antes de que Michael reconociera su potencial y le ofreciera una sociedad en lugar de solo un trabajo. «Hay una cosa más», dijo James, mirando hacia el área de recepción. «Tu secretaria mencionó que alguien ha estado llamando por un asunto personal. No dejó mensaje, pero dijo que era un asunto familiar». La mandíbula de Michael se tensó ligeramente. Había cambiado su número de teléfono 2 veces desde el divorcio, pero las personas determinadas tenían formas de encontrarte. ¿Dejaron un nombre? «Jason Harrison», dijo que era tu hermano. Los planos en la mesa de conferencias de repente parecieron menos importantes. Michael había preguntado cuándo volvería a aparecer Jason. Los rumores a través de conocidos mutuos sugerían que había dejado Denver después de las audiencias en la corte, debiendo dinero a las personas equivocadas y enfrentando posibles cargos por su participación en el esquema de robo de equipos de construcción. Pero los hombres como Jason siempre regresaban eventualmente, especialmente cuando necesitaban algo. «Si vuelve a llamar, pásamelo», dijo Michael, «pero graba la conversación, práctica comercial estándar para todas las llamadas». James levantó una ceja, pero asintió.
Había aprendido a no cuestionar el enfoque cuidadoso de Michael hacia la seguridad personal. En su acuerdo de sociedad, habían instalado sistemas de grabación integrales en toda la oficina, aparentemente para control de calidad y propósitos de capacitación. Pero la verdadera motivación de Michael era la protección contra futuros intentos de manipulación. Esa tarde, Michael estaba revisando contratos de suministro cuando su secretaria sonó el intercomunicador. «Señor Harrison, su hermano está aquí para verlo. Dice que es urgente». Michael levantó la vista de su escritorio, sintiendo su pulso acelerarse ligeramente. Presionó el botón de grabación en su teléfono de escritorio, un hábito que había desarrollado para todas las conversaciones potencialmente conflictivas. «Hazlo pasar». Jason entró en la oficina, luciendo más delgado de lo que Michael recordaba, su ropa colgando holgada en su figura. Su cabello necesitaba un corte, y su tez tenía el tono grisáceo de alguien que había estado viviendo bajo estrés. Pero sus ojos tenían la misma inteligencia calculadora que lo había sacado de problemas durante toda su infancia. «Buen lugar, Mike», dijo Jason, observando los suelos de madera pulida, las ventanas de suelo a techo y los muebles caros. «El negocio debe estar yendo bien». «Lo está», respondió Michael sin levantarse ni ofrecer un apretón de manos. «¿Qué quieres, Jason?» «Directo al grano, siempre me gustó eso de ti». Jason se acomodó en una de las sillas de cuero frente al escritorio de Michael sin ser invitado. «Quiero hablar de nuestra situación». «No tenemos una situación, no tenemos nada». La sonrisa de Jason fue la misma sonrisa encantadora que había funcionado con maestros, padres y oficiales de policía durante su juventud. «Vamos, Mike, somos familia. La sangre es más espesa que el agua, ¿verdad? La sangre es solo líquido cuando las personas que la llevan no tienen integridad». «Eso es duro, hermano, realmente duro». Jason se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando a algo más serio. «Mira, sé que cometí errores, ambos cometimos errores, pero he tenido tiempo para pensar y tengo una propuesta para ti». Michael no dijo nada, esperando. «He estado hablando con algunos de tus clientes», continuó Jason. «Bueno, clientes potenciales. La gente en la industria de la construcción habla, ¿sabes? Se corre la voz sobre contratistas con los que es difícil trabajar. Y he estado escuchando algunas historias interesantes sobre Michael Harrison. Sobre cómo destruyó a su propia familia por un simple malentendido. Cómo es tan vengativo e implacable que no puede mantener relaciones ni siquiera con sus propios parientes consanguíneos». Michael sintió su pulso acelerarse, pero su voz permaneció firme. Continúa. «Lo que pasa, Mike, es que la reputación importa en los negocios. La gente quiere trabajar con contratistas en los que pueda confiar, personas que sean razonables y estables. No quieren contratar a alguien que pueda estallar en rabia y destruir todo por una rencilla personal». «¿Qué estás diciendo exactamente, Jason?» La máscara de Jason se deslizó ligeramente, revelando algo más duro debajo. «Estoy diciendo que unas pocas llamadas telefónicas a las personas adecuadas podrían complicar mucho tu vida empresarial. El proyecto del centro médico del centro, por ejemplo. ¿Sabías que la doctora Patricia Weinstein, la directora del proyecto, está muy preocupada por la confiabilidad del contratista? Ella ya tuvo una mala experiencia con una empresa que implosionó debido a los problemas personales del dueño». Michael se recostó en su silla, estudiando el rostro de su hermano. «¿Me estás amenazando? Te estoy ofreciendo una solución. $25,000 y desaparezco permanentemente. No más dramas familiares, no más conversaciones incómodas con clientes sobre tus problemas de carácter, un borrón y cuenta nueva para todos. ¿Y si me niego?». Jason se encogió de hombros. «Entonces empiezo a hacer algunas llamadas telefónicas. Verás, lo que pasa con tu nuevo éxito, Mike, es que te hace vulnerable. Tienes empleados que dependen de ti, clientes que te confían millones de dólares, proveedores que extienden crédito. Todo eso desaparece bastante rápido cuando la gente comienza a cuestionar tu estabilidad». Michael alcanzó su teléfono y presionó un botón. La propia voz de Jason llenó la habitación. $25,000 y desaparezco permanentemente. No más dramas familiares, no más conversaciones incómodas con clientes sobre tus problemas de carácter. La cara de Jason se puso blanca. «¿Qué es eso?» «Eso es chantaje», dijo Michael con calma. «Grabado, con marca de tiempo y admisible en la corte». Presionó otro botón en su teléfono. «James, ¿puedes venir un momento?». James entró en la sala de conferencias, su expresión profesional pero alerta. «¿Sí, señor Harrison?».
Este es mi hermano Jason. Acaba de intentar extorsionarme con $25,000 a cambio de no difundir información falsa sobre mis prácticas comerciales a nuestros clientes. Escuchaste toda la conversación desde la oficina contigua, ¿correcto? Sí, señor. Cada palabra. Jason se levantó rápidamente, su silla rodando hacia atrás. Ahora espera un minuto. Siéntate, dijo Michael, su voz cargada con la autoridad que había desarrollado manejando cuadrillas de construcción. Querías tener esta conversación, así que terminémosla. Jason permaneció de pie, sus ojos yendo y viniendo entre Michael y James. No puedes probar nada, es solo tu palabra contra la mía. Michael sonrió por primera vez desde que Jason había entrado en la oficina. En realidad, es tu voz en un sistema de grabación digital que automáticamente hace copias de seguridad en nuestro servidor. James, ¿cuántos testigos necesitaríamos para establecer un intento de extorsión en Colorado? Un testigo creíble para corroborar la grabación, respondió James sin dudar, aunque en este caso tenemos la propia voz del perpetrador como evidencia. Entonces, ¿qué va a pasar, Harrison? Dijo Michael, poniéndose de pie y caminando alrededor de su escritorio para enfrentar a Jason directamente. Vas a salir de mi oficina, salir de Denver y nunca contactarme de nuevo. No vas a llamar a mis clientes, mis proveedores ni a nadie más asociado con mi negocio. Si lo haces, te haré arrestar por extorsión y acoso. La compostura de Jason finalmente se rompió. Tú, pedazo de... Cuidado, interrumpió Michael. Todo lo que dices está siendo grabado. ¿Realmente quieres añadir amenazas verbales a los cargos por extorsión? Por un momento, los dos hermanos se enfrentaron en silencio. Michael vio a Jason calculando probabilidades, buscando ángulos, intentando encontrar una manera de salvar algo de la situación. Era la misma expresión que Jason había usado de niño cuando lo atrapaban robando del tarro de ahorros de Michael. Esto no ha terminado, dijo Jason finalmente. Sí, lo está. Michael volvió a su escritorio y levantó su teléfono. ¿Quieres que llame a seguridad para que te escolte o puedes encontrar tu propio camino? Jason miró alrededor de la oficina una vez más, asimilando la evidencia del éxito de Michael, la vida que había construido desde las ruinas de su traición. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió, sus pasos resonando en el pasillo de mármol. James cerró la puerta detrás de él y se volvió hacia Michael. ¿Desde cuándo esperabas algo como esto? Desde el día que lo encontré en mi dormitorio, respondió Michael, sentándose pesadamente. Los hombres como Jason no cambian, solo se vuelven más desesperados. 6 meses después, en una fresca mañana de primavera, Michael estaba revisando informes trimestrales cuando su secretaria anunció otra visitante inesperada. Esta vez era Sara. Ella entró en su oficina con el mismo paso confiado que una vez usó para navegar por su sala de estar. Pero algo fundamental había cambiado. Su ropa era profesional pero no costosa. Su maquillaje cuidadosamente aplicado pero incapaz de ocultar las líneas de estrés alrededor de sus ojos. Había perdido peso, y no de una manera saludable. «Hola, Michael», dijo, acomodándose en la misma silla que Jason había ocupado durante su fallido intento de extorsión. «Sara», Michael no levantó la vista de sus informes. «¿Qué te trae aquí?» «Escuché sobre tu éxito, el proyecto del centro médico, la nueva sociedad. Estoy impresionada». «Gracias. ¿Había algo específico que necesitaras?» Sara cruzó las piernas y se inclinó ligeramente hacia adelante. «De hecho, sí. Tengo una propuesta que podría interesarte». Michael dejó su pluma y la miró directamente por primera vez desde que había entrado. «Estoy escuchando. Sé que estás expandiendo el negocio, tomando proyectos más grandes. Eso significa más trabajo administrativo, más relaciones con clientes, más programación y coordinación complejas. Necesitas un gerente de oficina experimentado, alguien que entienda tanto las operaciones comerciales como la psicología del cliente. ¿Y crees que estás calificada para ese puesto?» «Sé que lo estoy». La confianza de Sara regresaba mientras se entusiasmaba con su discurso. «Pasé 3 años viéndote construir esta compañía desde nada. Entiendo tu estilo de trabajo, tus prioridades, tu atención al detalle. Además, tengo 5 años de experiencia en banca y finanzas. Sé cómo manejar presupuestos, gestionar relaciones con clientes, coordinar proyectos complejos». Michael estudió su rostro, buscando señales de la mujer que una vez había discutido destruirlo con indiferencia casual. Ella todavía estaba allí, bajo la fachada profesional y la presentación ensayada. «¿Qué pasó con tu trabajo en el banco?», preguntó.
La compostura de Sara titubeó ligeramente. Hubo algunas decisiones de reducción. Recortes presupuestarios afectaron a varios departamentos. Ya veo. ¿Y qué te hace pensar que querría trabajar contigo de nuevo? Porque puedo ayudarte a tener éxito, dijo ella, inclinándose hacia adelante con seriedad. Sé que cometí errores en nuestro matrimonio. Michael, te lastimé y lo siento por eso. Pero esto no se trata de nuestra historia personal. Se trata de negocios, de construir algo exitoso juntos sin las complicaciones del romance. Michael se recostó en su silla, reconociendo la misma técnica manipuladora que ella siempre había usado. El contacto visual sincero, la voz cuidadosamente modulada, el apelar a metas compartidas y beneficios mutuos. ¿Quieres que te contrate?, dijo lentamente, ¿para trabajar en la compañía que intentaste robarme durante nuestro divorcio? Eso fue diferente. Eso fue maniobras legales emocionales en una situación difícil. Esto es negocio. ¿Negocio? Michael repitió la palabra pensativamente. Déjame preguntarte algo, Sara. En tu opinión, ¿cuál es la cualidad más importante en un gerente de oficina? Confianza, respondió de inmediato. La capacidad de manejar información confidencial, de representar los intereses de la compañía, de tomar decisiones que se alineen con la visión del dueño. ¿Confianza? Michael asintió. ¿Y crees que confío en ti? La máscara de Sara se deslizó ligeramente, revelando un destello de la inteligencia calculadora debajo. Creo que eres un hombre de negocios inteligente que reconoce activos valiosos cuando los ve. Soy un hombre de negocios inteligente. Estuvo de acuerdo Michael. Lo suficientemente inteligente como para saber que contratar a alguien que orquestó una conspiración de 3 meses para defraudarme sería la peor decisión de negocios que podría tomar. Michael, eso está en el pasado. No, no lo está. Michael se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el horizonte de Denver. Es quien eres. Es cómo abordas los problemas y las relaciones. No ves a las personas como seres humanos dignos de respeto. Las ves como recursos para ser gestionados, explotados o descartados según su utilidad para ti. Sara se levantó también, su comportamiento profesional desvaneciéndose por completo. No puedes seguir castigándome para siempre. No te estoy castigando. Me estoy protegiendo a mí mismo y a mi negocio de alguien que ha demostrado que no se puede confiar en ella. ¿Entonces eso es todo? ¿Vas a usar un error contra mí por el resto de nuestras vidas? Michael se giró para enfrentarla. ¿Un error, Sara? Llevaste a cabo una aventura de 3 meses con mi hermano, mientras robabas mi dinero, y planeabas destruir mi reputación en la corte. Eso no es un error, es un rasgo de carácter. Las personas pueden cambiar, Michael. He aprendido de lo que pasó. ¿Lo has hecho? Michael volvió a su escritorio y levantó su teléfono. Entonces explica por qué mentiste sobre perder tu trabajo en el banco. La cara de Sara se puso pálida. No lo hice. Llamé ayer después de que solicitaste esta reunión. Fuiste despedida por falsificar solicitudes de préstamos e intentar manipular informes de crédito para amigos personales. El banco está considerando presentar cargos. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. El discurso cuidadosamente construido de Sara se desmoronó, dejando atrás a la misma mujer que una vez había discutido su destrucción con indiferencia casual. ¿Cómo lo hiciste? Aprendí a verificar todo después de nuestro matrimonio, dijo Michael. Confiar pero verificar se convirtió en no confiar en nada y verificar todo. Sara lo miró fijamente por un largo momento, quizás finalmente entendiendo que el hombre ingenuo y confiado con el que se había casado ya no existía. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió de su oficina, sus tacones resonando contra el suelo de mármol en un ritmo que le recordó a Michael la lluvia en un tejado, persistente pero, en última instancia, impotente. 2 años después, Michael estaba en su oficina, preparándose para la inspección final de la expansión del centro médico del centro. El proyecto había llegado bajo presupuesto y antes de lo programado, estableciendo a Harrison Construction como uno de los principales contratistas comerciales de Denver. Ya habían firmado contratos por valor de 40 millones para el próximo año. James llamó a la puerta y entró con una sonrisa. El inspector de la ciudad acaba de aprobar todo. El centro médico está oficialmente terminado. Excelente, dijo Michael, pero su atención estaba enfocada en la mujer parada en el área de recepción, visible a través de la pared de cristal de su oficina. Era alta, con cabello castaño rojizo y una risa fácil que llegaba a sus ojos cuando hablaba con su secretaria.
La doctora Rebeca Martínez, la ingeniera biomédica que había supervisado los aspectos técnicos de la construcción del centro médico, habían estado saliendo durante 3 meses, desde que el proyecto se acercaba a su finalización. Michael había sido completamente honesto con ella desde su primera cena juntos, explicando su divorcio, la traición y su consiguiente cautela sobre la confianza y las relaciones. En lugar de sentirse desanimada por su franqueza, Rebeca parecía impresionada por su integridad. Eso debió ser increíblemente doloroso, había dicho durante esa primera cena. Pero el hecho de que no dejaste que te volviera cínico o amargado dice mucho sobre tu carácter. Algunas personas piensan que soy demasiado implacable, había respondido Michael. Dicen que debería haber intentado resolver las cosas con mi familia. Algunas personas confunden el perdón con ser un felpudo, había contestado Rebeca. Hay una diferencia entre ser espiritual y ser estúpido. Ahora, observándola reír con su secretaria, Michael sintió algo que no había experimentado en años, la posibilidad de construir algo real con alguien digno de su confianza. Ella está aquí para nuestra reunión de cena, dijo James, siguiendo la mirada de Michael, la donde finalmente le vas a decir que está serio con esta relación. Michael asintió, enderezando su corbata. Algunas personas piensan que soy demasiado cuidadoso, demasiado reservado. Algunas personas nunca tuvieron sus vidas destruidas por las personas en las que más confiaban, respondió James. No eres cuidadoso, eres sabio. Hay una diferencia. Mientras Michael caminaba hacia el área de recepción, reflexionó sobre el viaje que lo había llevado hasta aquí. El dolor de la traición había sido real y devastador, pero también había sido instructivo. Había aprendido a distinguir entre las personas que merecían su confianza y aquellas que veían la bondad como una debilidad para ser explotada. Algunas personas lo llamaban duro, implacable, demasiado cauteloso. Michael tenía una palabra diferente para ello: autorrespeto. Había reconstruido su vida sobre la base de sus propios principios, en lugar de las expectativas de otras personas, y el resultado era un éxito que se sentía genuino, porque estaba construido sobre la verdad, en lugar de compromisos. Afuera, el sol de Colorado se ponía detrás de las montañas rocosas, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas personas para evaluar y decisiones para tomar. Pero esta noche, Michael Harrison tendría una cena con una mujer que entendía que algunos precios eran demasiado altos para pagar, incluso por el bien de mantener la paz con personas que no lo merecían. El hombre que había descubierto la traición de su esposa hace 18 meses había quedado devastado por la destrucción de todo lo que había creído sobre el amor y la familia. El hombre que caminaba hacia la cena estaba agradecido por la lección, incluso si el maestro había sido cruel. A veces, las experiencias más dolorosas enseñaban las verdades más valiosas sobre el precio de la dignidad y la importancia de elegir sabiamente a quién confiarle tu corazón. Al final, Michael había aprendido que el perdón era un lujo que solo las personas con autorrespeto podían permitirse dar, y solo a aquellos que lo habían ganado.